¡Flipante! Acabo de bajar desde allí arriba a 72 kilómetros. Me he puesto el casco, precaución ante todo. ¡Fum! Una flecha. Por allí fue donde hace 2 años, cuando llevaba el remolque, se partió el eje y arrastrándolo hasta que pude. ¡De puta madre! ¡Subidón! Tensión, tensión. Adelantaba los coches. ¡Quita, payaso! ¡Que te apartes, hombre! ¡Viva! ¡Ah! Me la he jugado, pero da igual. El freno no se toca. Y es que acabo de parar ahora. Ha sido esa rotonda, meterme aquí dentro y pum, 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 pum. Todo yo era un corazón a 100 por hora. Esto es la ciudad de Forde, pero que como la otra vez, esto no reviste nada. Es que no tiene nada. Casa, no me hace falta ahora aquí, no voy a comprar porque me voy a otro sitio donde ya estuve la otra vez. Aunque mira, por ejemplo, ahí mismo se acampara, es que no iba a pasar nada. Pero no, me viene mejor donde fui la otra vez, que creo que faltarán unos 10 kilometritos. Voy pegado a un fiordo y tenía unas vistas espectaculares. Y según me dijo el noruego esta mañana, esta tarde está arreglada. Mañana, si no ocurre nada, estaré en el islote donde la otra vez tuve la tragedia. Pero esta vez no me pasará lo mismo. Esta vez dormiré en la caseta que había en el principio de la isla, como el otro día, con agua caliente, ducha. Así lavo todo esto. Hoy ni lo lavo. Vale, besicos, abrazos y más quereré. 72 kilómetros. No lo enseño porque no se ve. Cada vez que he enfocado eso no se ve. 72 kilómetros por hora. ¿Es un avión? No, es una... No, es Superman. Bueno, da igual. ¡Ah!